Entrevista Venevisión, líder en opinión, por tu canal independiente, Venevisión. Amigos, hoy nos acompaña en Entrevista Venevisión Saúl Ortega, constituyente, coordinador del Partido Socialista Unido de Venezuela en el Estado Carabobo y vicepresidente de la Comisión de Relaciones Internacionales de la Asamblea Nacional Constituyente. Bienvenido, gracias por acompañarnos. Bueno, gracias a ti por la invitación y vamos a entrar en los temas. La intervención del presidente de la República en la Asamblea General de la ONU. ¿Qué balance se puede hacer de lo que dijo el primer mandatario nacional ahí? Esa intervención es un documento histórico y oportuno para hacer la defensa integral, profunda de nuestro país en momentos en que está siendo asediado, agredido. No es poca cosa, estamos hablando de la primera potencia militar, económica del mundo. Bueno, que ha decidido destruir la vida republicana de un país como Venezuela, y creo que en esta oportunidad el presidente pues aprovechó la tribuna para hacerle un llamado al mundo, un llamado de atención en que no se puede tolerar el unilateralismo, la grosería como el señor Trump quiere tratar al resto del mundo. Incluso ya hay reclamos, no solamente es que es abierta la agresión a Venezuela. En la propia intervención en Naciones Unidas, el presidente Trump le dedicó un capítulo especial a Venezuela para amenazar. Y el unilateralismo no solamente es con Venezuela, le ha declarado la guerra a China. E incluso ahí la Unión Europea y Japón firmaron recientemente un acuerdo para enfrentar el unilateralismo norteamericano, porque también están siendo perjudicados. El señor Trump es una amenaza para el mundo y para los propios Estados Unidos. Mira, la política, yo respeto mucho la diplomacia norteamericana, es muy profesional, tiene asesores de primera, y a ellos les costó años construir el acuerdo nuclear con Irán. Les costó años el Tratado de Libre Comercio Transatlántico. Les costó años el Tratado de Libre Comercio con el norte. Les trató años los acuerdos con Cuba. Les tardó años los acuerdos entre israelíes y palestinos y lleva eso a la mesa de negociación. Y este señor le da una patada a todo eso, que lo construyó el Departamento de Estado, estoy hablando de republicanos y demócratas, para que un señor irascible, ¿no?, atemperante, venga a destruir la construcción política que está dentro de la estrategia de ellos de la hegemonía norteamericana. Este es un señor que es un perro de la guerra, realmente quiere atizar vientos de guerra y llevar el mundo a una tragedia, y particularmente en el caso de América Latina, ha escogido con un grupo de países que son serviles a la República Bolivariana de Venezuela. Bueno, creo que tú has oído las voces de guerra desde el Grupo de Lima, el berrinche que le dio al señor Almagro, que dista mucho de ser comportamiento de un diplomático, ponerse a pegar gritos y a pedir una intervención militar. Hay que ver la tragedia que significaría en este continente comenzar un conflicto de esa naturaleza, que bueno, todo el mundo pudiese saber cómo comenzaría, pero nadie sabe cómo termina. Pudiese ser la guerra de los 100 años, un 2-3 Vietnam en este continente muy desigual, por cierto, y donde los pueblos pues tienen una postura bastante radical frente a la opresión interna y externa. Sin embargo, el presidente Maduro y también el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseveraron que están dispuestos a dialogar para tratar de calmar las aguas en la situación diplomática entre Washington y Caracas. El presidente Maduro es un hombre de diálogo. Recuérdate que él viene de la lucha sindical y tiene por naturaleza pues el don del diálogo, de la negociación, de los acuerdos. Y así como ha insistido con la oposición política venezolana, también le ha tendido la mano abiertamente a discutir cualquier diferencia con la administración estadounidense. Y por qué no a llegar a acuerdos sobre temas en los cuales podemos abordar conjuntamente si llegamos a la necesidad de ver e identificar. Ahora bien, ¿qué es lo que se trata? De que pareciera ser que el señor Trump y el equipo que lo asesora, estamos hablando de una especie de equipo de narcopolítica, donde está el señor Marco Rubio, Bob Menéndez y un grupo de personajes que tienen un mal prestigio en los Estados Unidos por sus negocios raros, que son, bueno, quienes tienen el peso político en este momento en el Congreso norteamericano y atizan este tipo de situaciones conflictivas. El presidente de Colombia, Iván Duque, en su discurso en la Asamblea General de la ONU, dijo que el mundo debe unirse y debe
actuar para detener el éxodo trágico de venezolanos. ¿Cómo interpretar o cómo se interpretan estas declaraciones del presidente Duque en referencia a la situación de la migración de los venezolanos? Si no fuera por lo serio del tema, produciría risa. Solamente Colombia tiene 7,5 millones acá en Venezuela, más la migración hacia los Estados Unidos y hacia México, en fin, hacia Europa. Creo que le queda grande a cualquier mandatario colombiano hablar de migración. Y nosotros lo hemos atendido. Oye, tenemos una ley de asilo y refugio y los hemos atendido en salud, educación, trabajo. Y aquí están y no se han ido y no regresan a Colombia, porque el respeto a sus derechos que se le da en Venezuela no se lo dan allá. Es más, el presidente ahorita acaba de firmar la naturalización de un conjunto de ciudadanos extranjeros, incluyendo colombianos. Entonces, por el contrario, estos países del Cartel de Lima estimularon la migración venezolana, empezaron a relajar los controles internos y a ofrecer un conjunto de bondades, sobre todo desarrollar la fiebre del dólar. Así como existió en el pasado la fiebre del oro, bueno, estos desarrollaron la fiebre del dólar, haciéndole creer que eso era muy fácil, que al cruzar la frontera, bueno, era como una maravilla, pues se abrían todas las oportunidades cuando todo lo contrario, lo que han vivido los venezolanos en Colombia, en Ecuador, en Perú, ha sido el maltrato, la agresión, la xenofobia y la explotación, porque en esos países no hay ley de trabajo, no hay derechos humanos. Un trabajador allá trabaja 15 y 16 horas, cuando aquí está reglamentada las 40 horas. Imagínate tú la distancia en términos de derechos que un trabajador venezolano confronta en el exterior. Vamos a volver en instantes al concierto internacional y a la actuación de los países de la región en torno a la situación de Venezuela, pero yo quiero regresar al tema del discurso del presidente de la República, porque ya habló también el vicepresidente de la Asamblea Nacional Constituyente, Elvis Amoroso, de que respaldaba la alocución del presidente, pero más allá de respaldar nada más y decir que lo apoyan, ¿cómo puede la Asamblea Nacional Constituyente arropar y apoyar las declaraciones del presidente? Mira, el presidente tiene una propuesta concreta con respecto al magnicidio, donde tenemos los detenidos a la mayoría de los autores de esa agresión que se planificó en Estados Unidos. Entonces, si de verdad los Estados Unidos quieren honrar de que ellos luchan contra el terrorismo, ahí hay una prueba concreta para que entreguen a los planificadores y financistas que están en Miami. Dudo que los entreguen porque, bueno, estuvieron a Posada Carriles protegido muchos años, que voló el avión de deportistas de Cubana de Aviación. Entonces dudo que vayan a entregar a estos terroristas. Pero bueno, el planteamiento se lo hizo el presidente y dijo, yo pido que las Naciones Unidas nombre un comisionado independiente, porque ahí están las pruebas que apuntan precisamente a la administración de Trump. 6 países americanos pidieron oficialmente a la Fiscalía de la Corte Penal Internacional que se investigaran supuestos delitos de lesa humanidad y abusos a los derechos humanos en Venezuela, pero entre ellos están Argentina, Chile, Colombia, Canadá. Me quiero detener aquí porque ¿qué respuesta diplomática va a tener entonces el gobierno nacional? No, los enfrentamos en el terreno que ellos se planteen. Por cierto que ninguno de esos países tiene moral para hablar de derechos humanos. Si en algo podemos dar una cátedra a nosotros, es en materia de empoderamiento de los derechos ciudadanos, derechos políticos, derechos sociales, derechos económicos. Nuestra Constitución es hermosísima y precisamente reivindica derechos fundamentales de la población. Nosotros podemos tener problemas, pero no son comparables con, por ejemplo, el caso de Colombia. Los cordones de miseria, de explotación, incluso de aniquilamiento político del adversario. Ahorita ya han matado más de 300 dirigentes de la FARC que acaban de firmar un acuerdo de paz. Y que habla de la Unión Patriótica que le mataron más de 5.000 dirigentes. Entonces, esa es Colombia, ¿ves? ¿Con qué moral Colombia viene a plantear un tema de derechos humanos? Aquí la oposición se le han dado todas las garantías. Y el opositor que tiene algún problema con la justicia es porque ha incurrido en violaciones a la ley. Pero no porque aquí hay una persecución política a la oposición. A la oposición más bien se le han dado todas las garantías y la hemos confrontado en el terreno de la política. Así que esa presentación de ellos se cae por su propio peso. Cuando viajamos un poco más al pasado, en otra visita al extranjero del presidente Nicolás Maduro, específicamente a la de China, el cuerpo legal, ¿qué cuerpo legal le va a dar la Asamblea Nacional Constituyente a cada uno de los 28 acuerdos que fueron suscritos? Mira, creo que China atraviesa por un momento
estelar. Tiene que ver con la ruta y la senda de la seda, que no es otra cosa que llevar el comercio justo, la prosperidad a todos los países que quieran ganar y que están aliándose con China. Nosotros afortunadamente estamos allí y estos 28 acuerdos van en esa dirección. Y ya China dentro de poco se le tendrá que reconocer como la primera potencia mundial. Por cierto que Mike Pompeo dijo que iba a ganarle la guerra económica a China, cuando precisamente el aparato que Trump ofreció que iba a apoyar, el aparato industrial, ahorita está en crisis. Y precisamente los chinos tienen el mercado mundial. Y esa guerra económica lo que va a servir es precisamente para que China en ese terreno pulverice la economía norteamericana, que está muy débil, por cierto, porque aparte del establishment tradicional, te estoy hablando del complejo industrial militar norteamericano, las empresas petroleras, los grandes bancos de inversión, el resto de la economía está vuelto un desastre. O sea, dudo, más bien el mercado chino pudiese haber servido para repotenciar el mercado norteamericano, pero con esas sanciones definitivamente ya China le respondió en el término de la reciprocidad con sanciones también, que lo que van a generar es más crisis en los Estados Unidos. O sea que el pueblo norteamericano es víctima de la irascible e irresponsable actitud del señor Trump. Nos queda poco más de 90 segundos. Desde su punto de vista, ¿cómo va el plan de recuperación económica adelantado por el Ejecutivo? Yo creo que son medidas correctas. Por supuesto, todavía faltan algunas medidas complementarias que terminen de apuntar hacia la estabilidad de nuestra economía, que es lo que estamos buscando. El presidente comenzó, con recuperar el poder adquisitivo del pueblo, de los trabajadores, pero si no tomamos medidas complementarias, podemos vivir lo que ya conocimos en el pasado, que las mafias que controlan la comercialización pulvericen nuestro salario. Así que hay medidas complementarias que todavía falta y que deben seguirse tomando de tal forma que busque el equilibrio de nuestra economía. Entre ellos está el problema de la gasolina, el cobro de los bienes de los servicios públicos, en fin. Pero eso debe ir acompañado de la recuperación del salario, por supuesto, de los trabajadores, y que nos permita a nosotros progresivamente ir al equilibrio de nuestra economía y fundamentalmente el llamado que tenemos que hacer al trabajo y a la producción de alimentos. Eso tiene que ser un reto y un desafío de todos los venezolanos. Y el Estado debe apoyar a todo aquel que es héroe, porque es un héroe el que se quiera ir a producir bienes y servicios, y sobre todo del campo, en rublos bandera. Yo me refiero al cacao, al café, al maíz, al arroz, o sea, unos rublos que son nobles en Venezuela y que tienen posibilidades de desarrollarse y que tenemos que irnos allí, por lo menos a fortalecernos mientras podemos abarcar otros rublos. Muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias a ti. Nos acompañó Saúl Ortega, constituyente, vicepresidente de la Comisión de Relaciones Internacionales de la Asamblea Nacional Constituyente y coordinador del Partido Socialista Unido de Venezuela en el estado Carabobo. Amigos, gracias por acompañarnos en Entrevista Venevisión.